Ernesto Rufo llegó esposado a Ensenada, la misma ciudad donde 37 años antes lo recibieron con aplausos como el hombre que había roto algo que nadie creía rompible. Y si crees que ya sabes toda la historia, quédate, porque lo que la Fiscalía encontró dentro de esa red va mucho más allá de un solo apellido. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas arranca y no vas a querer perderte lo que viene. Hay algo que casi todos los titulares omitieron. Rufo no cayó solo. Cayó como la primera pieza visible de un expediente con 25 órdenes de aprehensión, 8 de ellas ya ejecutadas en el momento en que la fiscal Ernestina Godoy abrió la boca en la mañanera del 17 de julio. Una red que movía combustible por tren, por aduana, por factura manipulada, declarando apenas el 10% de lo que realmente transportaba. Y todo eso ocurrió mientras el hombre que protagonizó el momento más celebrado de la democracia mexicana moderna seguía presentándose como empresario legítimo del sector energético. Esa contradicción, mis amigos, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Para entender por qué este caso duele diferente, hay que ir a 1989. México en ese año tenía una sola verdad política que nadie discutía en voz alta. El PRI ganaba todas las gubernaturas. Desde 1929, sin excepción. Gobernaba Baja California, gobernaba Chiapas, gobernaba Sonora, gobernaba todo. Y entonces llegó un candidato del PAN que había sido presidente municipal de Ensenada y se atrevió a competir en serio. Ernesto Rufo Appel ganó. Y cuando ganó, no ganó solo una elección, ganó el derecho a ser recordado como la primera grieta real en un sistema que había durado 6 décadas sin quebrarse. Ese fue su lugar en la historia y lo sigue siendo. Nadie le quita eso. Pero ahí está justamente el problema, porque ese peso simbólico es también lo que hace que su detención golpee tan diferente al resto. Cuando cae alguien sin ese historial, el caso es una nota policial. Cuando cae alguien que la clase política usó durante décadas como prueba viviente de que la alternancia era posible en México, el caso se convierte en otra cosa completamente distinta. Si este tipo de historias te interesa, las que explican cómo se mueve el poder debajo de lo que ves en los titulares, suscríbete a este espacio. Aquí no repetimos el comunicado de prensa, aquí vamos hasta el fondo. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas tú. ¿Crees que esto es justicia aplicada con criterio parejo? ¿O crees que hay algo más detrás de la fecha en que eligieron mover esta pieza? Porque esa pregunta está partiendo a México en dos en este momento, y quiero leer tu postura. Rufo salió de la gubernatura en 1995. Regresó a la vida pública como senador entre 2012 y 2018. Y en paralelo a su vida política, construyó algo distinto. Una empresa importadora de combustible llamada Ingemar. En papel, Ingemar hace exactamente lo que su nombre sugiere: importar. Diésel y gasolina desde Estados Unidos. Nada raro, nada ilegal en principio. El mercado energético mexicano tiene importadores privados. Los ha tenido durante años. El problema, según la investigación de la Fiscalía General de la República, viene en lo que Ingemar declaraba al cruzar la aduana versus lo que realmente cruzaba. Y esa diferencia, multiplicada por millones de litros a lo largo del tiempo, es donde la Fiscalía dice que está el delito. La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo explicó en su conferencia con una claridad que vale la pena reproducir. No estamos hablando de perforar un ducto en el desierto. Estamos hablando de combustible que entra legalmente por aduanas marítimas y terrestres, declarado en los papeles como si fuera otro producto distinto al diésel, precisamente para no pagar el impuesto especial sobre producción y servicios que ese combustible sí debería pagar. Entra como una cosa en las facturas y en los manifiestos. Físicamente es otra. Y esa diferencia, en volúmenes industriales, se convierte en evasión fiscal de proporciones enormes y en competencia imposible para quien sí paga todo correctamente. Piénsalo así. Una gasolinera que importa diésel de manera legal
Absorbe el impuesto completo en el precio final. Una red que esquiva ese impuesto puede vender el mismo litro más barato, ganar más margen, o las dos cosas al mismo tiempo, y hacia afuera todo parece un negocio perfectamente normal. Ese es el modelo que la Fiscalía le atribuye a la estructura en la que señala a Rufo. Y aquí viene el primer dato que el propio Rufo debería tener grabado a fuego, porque lo usaron en su contra desde el primer momento. Ingemar, la empresa de la que es accionista mayoritario, según las autoridades terminó siendo una pieza central de un engranaje que la Fiscalía describe como una de las redes de contrabando de combustible más grandes que las autoridades han detectado jamás en México. Esas palabras son de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. No son una acusación de campaña política. Son parte del registro oficial de la conferencia del 17 de julio. Y mientras eso se decía en la mañanera, Rufo ya estaba camino a un penal federal en el Estado de México. Pero retrocedamos al origen, porque la historia de cómo esto llegó hasta aquí importa tanto como el resultado. Todo arrancó en julio de 2025. Autoridades federales aseguraron 33 ferrotanques cargados de hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila. En ese momento el nombre de Rufo no estaba sobre la mesa. Lo que estaba era algo técnico y al mismo tiempo devastador. Los vagones declaraban solamente el 10% de su capacidad real. Si un ferrotanque puede transportar 100 unidades de combustible, en los documentos aparecían 10. El 90% restante viajaba invisible para el fisco, sin registro, sin impuesto, sin rastro limpio. Cuando la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada empezó a jalar ese hilo, encontró algo que no se construye de la noche a la mañana. Empresas importadoras, agencias aduanales, compañías ferroviarias, operadores logísticos, firmas de transporte y distribución, todo conectado, todo necesario para que el combustible entrara, se moviera y se vendiera sin dejar una trazabilidad fiscal clara. Más de 12 meses de cruce documental, manifiestos de carga, contratos ferroviarios, movimientos bancarios de decenas de empresas, declaraciones aduanales comparadas contra registros físicos de lo que realmente se transportó. Es trabajo silencioso, lento, del tipo que no genera ningún titular hasta que de pronto los genera todos al mismo tiempo. Eso fue exactamente lo que pasó en la semana del 16 de julio de 2026. Y si quieres seguir de cerca cómo este caso sigue desarrollándose en las próximas semanas, suscríbete a este espacio ahora, porque las otras 17 órdenes de aprehensión que todavía estaban pendientes al momento de esa conferencia van a ir cayendo y aquí vamos a contarlas una por una. Junto a Rufo, la Fiscalía señaló a otros nombres que ayudan a entender por qué esta red pudo operar sin levantar alarmas evidentes durante tanto tiempo. Ricardo Thompson Ramírez, empresario con actividad en el sector portuario. Su hijo, Ricardo Thompson Navarro, detenido incluso antes que el propio Rufo. Y un socio extranjero identificado como José Merino Cuervo. El perfil de Thompson padre dice mucho. Alguien con conocimiento directo de cómo entra y sale mercancía por las aduanas marítimas del país, tiene exactamente la posición que una red de este tipo necesita en su estructura. Controlar el puerto. Controlar el tren. Controlar la empresa que finalmente pone el combustible frente al consumidor. 3 eslabones, 3 especialidades distintas, todas necesarias, todas cubiertas. Cuando la Fiscalía habla de una red organizada, no habla de una metáfora. Habla de esto. Roles específicos, personas específicas, cada una con acceso a una parte del proceso que las demás no tienen. Y el día que se junta todo eso bajo un solo expediente, el resultado son 25 órdenes de aprehensión, no una. La detención de Rufo se concretó el 16 de julio. Elementos de la Secretaría de Seguridad la ejecutaron en Ensenada, la misma ciudad donde él había empezado como presidente municipal en 1986. La misma ciudad desde la que lanzó la candidatura que cambió la historia electoral del país.
Hay algo en ese detalle que aprieta, aunque no sea el dato más importante del caso. La ciudad que lo vio nacer políticamente fue la ciudad donde lo detuvieron, sin titulares previos, sin advertencias públicas, con un comunicado oficial tan breve que dejó más preguntas abiertas que respuestas. Esa noche fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en la zona Río de Tijuana, y de ahí quedó a disposición de un juez federal con destino al penal de Almoloya, en el Estado de México. Y lo que vino al día siguiente fue lo que le cambió el tamaño real a la historia. Porque hasta ese momento, muchos todavía podían pensar que se trataba de un caso aislado. Un expolítico atrapado en un mal negocio. Al día siguiente, quedó claro que Rufo es apenas la pieza más visible de algo bastante más grande. Pero hay otro elemento que casi se pierde entre los nombres y las cifras, y que no se puede pasar por alto, porque define el tono político de todo lo que vino después. La detención de Rufo llegó en el peor momento posible para el PAN. Y cuando digo el peor momento, no lo digo como exageración. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, estaba ya en el centro de una tormenta propia apenas días antes. Audios filtrados donde, según lo que circuló públicamente, negocia con agentes estadounidenses del FBI al margen de los canales diplomáticos oficiales. Ella reconoció públicamente parte de esas conversaciones. No las negó de frente. Señaló a Jaime Bonilla, exgobernador del estado, como responsable de filtrar el material. Y eso, amigas y amigos, es una diferencia que importa. Discutir quién filtró algo y negar que ese algo ocurrió son dos cosas completamente distintas. La primera admite implícitamente que el contenido existe. Eso dejó abierta la pregunta de fondo sobre qué tan ciertas son esas negociaciones con autoridades extranjeras, y esa pregunta no había encontrado respuesta todavía cuando cayó Rufo. Entonces el PAN amaneció el 17 de julio cargando dos incendios al mismo tiempo, uno en Baja California con su gobernadora, y uno en la historia del partido con su fundador más emblemático detenido. La reacción de Jorge Romero, presidente nacional del PAN, dice más de lo que parece a primera vista. No pidió la liberación de Rufo, no negó la investigación, dijo confiar en que Rufo aclararía los señalamientos por las vías legales, y remarcó que nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías constitucionales. Hasta ahí, manual de crisis estándar. Pero después vino el mensaje real, que mientras a Rufo se le aplicó la ley con inmediatez, hay otros casos con señalamientos igual de graves, los de Marina del Pilar y los del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, donde las autoridades no han actuado con la misma velocidad. Su exigencia fue piso parejo. Y esa jugada, aunque parezca defensiva, es la más inteligente que tenía disponible en ese momento. Defender a Rufo, sin condiciones, habría sido cargar con la sospecha de proteger a alguien acusado de un delito que indigna a cualquier ciudadano que llena su tanque pagando el precio completo. Abandonarlo completamente habría sido una traición pública a uno de los nombres más respetados de su propio relato histórico. La salida intermedia fue reconocer el proceso legal, exigir que esa misma vara se aplique para todos, y desviar el foco hacia los escándalos del otro lado. Somos México, el partido que apenas este año obtuvo su registro nacional, y en cuyo consejo consultivo está el propio Rufo, junto al exsenador Gustavo Madero, tomó un camino radicalmente distinto, sin matices, sin condiciones, sin el lenguaje calculado del PAN nacional. Exigió la liberación inmediata e incondicional. Usó la palabra preso político. Calificó la detención como un atropello. Y lanzó el argumento que desde ese momento empezó a circular con fuerza en redes sociales. Que esto es una cortina de humo diseñada para tapar el escándalo de Marina del Pilar. Para entender esa reacción, hay que entender qué representa Rufo para ese partido. Para el PAN, Rufo es historia respetada, pero ya distante. Para Somos México,
Rufo es uno de los nombres fundacionales que le prestan credibilidad histórica a una fuerza política que apenas está construyendo su identidad frente al electorado. Perderlo en este momento, y además perderlo bajo esta narrativa, sería una herida de apertura que el partido difícilmente podría absorber antes de 2027. Y aquí llega la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. Si esto fuera realmente solo una maniobra política para golpear a la oposición, como sostienen Somos México y buena parte del panismo de Baja California, ¿por qué el propio gobierno mostró ese mismo día que la red no termina en Rufo? Porque hablar de 25 órdenes de aprehensión y de 8 detenciones ya realizadas no encaja con la imagen de un operativo diseñado únicamente para hundir a un expanista de 73 años. Encaja con algo distinto, con algo que va más allá de un partido y de una temporada electoral. Hay algo que la fiscal Godoy dejó sobre la mesa y que merece más atención de la que recibió. Entre las estructuras señaladas en el expediente, aparecen empresas dedicadas a lo que las autoridades llamaron dispersión financiera de los recursos. No hablamos solamente de contrabando físico de combustible. Hablamos del andamiaje completo para blanquear ese dinero, fragmentar su rastro y hacerlo aparecer como ingreso legítimo dentro del sistema financiero. Eso no se construye con un solo empresario, ni con una sola empresa, ni en un solo sexenio. Se construye con años de complicidades que cruzan el sector privado y muy probablemente el sector público, sin importar el color del partido que gobernó en cada momento. El huachicol fiscal existe en México desde mucho antes de que Rufo fundara Ingemar, y existirá después de que este proceso judicial termine, a menos que las 25 órdenes de aprehensión realmente vayan hasta donde tienen que ir, incluyendo nombres que incomoden tanto a Morena como al PAN. Aquí está la prueba que nadie puede ignorar. La investigación comenzó con 33 ferrotanques en Coahuila que declaraban solo el 10% de su carga real. Pero cuando la Fiscalía terminó de rastrear ese hilo, el expediente ya incluía operaciones ferroviarias, aduanales y de distribución que se extendían por todo el país. Y dentro de ese mapa apareció Ingemar, con Rufo como accionista mayoritario, con más de 12 meses de documentación detrás, con la palabra contrabando escrita en la orden de aprehensión junto a delincuencia organizada. Eso, como bien lo sabes, es lo que marca la diferencia entre una acusación vaga y un proceso federal con expediente construido durante más de un año. La respuesta más honesta de todo este caso la dio la propia presidenta Sheinbaum, y conviene citarla con cuidado porque fue notable por lo que no dijo tanto como por lo que dijo. Cuando le preguntaron directamente sobre Rufo, respondió en esencia que si el exgobernador cuenta con la documentación para demostrar que sus operaciones fueron legales, el sistema de justicia actuará en consecuencia. Presunción de inocencia, sin condena anticipada desde el podio, sin triunfalismo, y eso, viniendo de una conferencia mañanera donde el gobierno tenía todo el incentivo político para sacar pecho, dice algo. O bien hay una disciplina institucional real detrás de la presentación del caso, o bien la evidencia es lo bastante sólida como para que no necesiten exagerar nada. Cualquiera de las dos lecturas es incómoda para la narrativa de que esto es puro teatro político. Y todavía falta lo más grave, porque ahora viene la parte del expediente que convierte este caso en algo que va a seguir creciendo en las próximas semanas y que este espacio va a continuar rastreando. Así que suscríbete si no quieres que la siguiente pieza te tome por sorpresa. La revelación que cambió la escala de todo ocurrió en esa mañanera del 17 de julio, cuando la fiscal Godoy colocó el número sobre la mesa sin adornarlo. 25 órdenes de aprehensión. No una, no 5, 25. Y de esas, 8 ya ejecutadas en el momento de hablar. Lo que eso significa en términos concretos es que mientras el país procesaba la imagen de Rufo detenido, había otros 7 nombres ya bajo custodia federal por el mismo expediente. Y había 17 más que las autoridades seguían buscando en ese momento. García Harfuch fue directo.
La investigación no está cerrada. Las diligencias siguen activas. Lo que se presentó ese día no fue el final de un operativo. Fue la primera parte visible de algo que todavía no ha mostrado su dimensión completa. Y entre los perfiles que empiezan a aparecer en distintos reportes vinculados a las órdenes restantes, la sombra alcanza, según lo que ha trascendido, a funcionarios y figuras con cargo o con licencia de distintos partidos. Eso cambia todo. Si se cumple, este caso deja de ser el golpe de Morena contra el PAN que algunos quisieron vender desde el primer minuto y se convierte en algo que ningún partido puede controlar con un comunicado. CTA 4. Y si quieres seguir este expediente en tiempo real, suscríbete a este espacio, porque cuando caiga el siguiente nombre en esta lista, lo vamos a estar contando. Lo que sigue para Rufo en términos procesales es conocido, aunque su desenlace no. Un juez de control debe resolver si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso por delincuencia organizada y contrabando. Su defensa tendrá la oportunidad de presentar la documentación que respalde que las operaciones de Ingemar fueron legítimas. Si esa documentación existe y logra sostener la versión de la defensa, el caso podría derrumbarse y entonces la narrativa de persecución política que construyó Somos México quedaría validada. Si no existe o no alcanza para contrarrestar lo que la Fiscalía acumuló en más de 12 meses de investigación, Rufo enfrentará un proceso por delitos que en México no son menores y que conllevan penas severas. La presidenta puso el criterio sobre la mesa con una frase que, así lo sabes, no da margen para malinterpretarse, que se demuestre con papeles, no con discursos. Ese es exactamente el estándar que va a gobernar este proceso y que va a gobernar también los otros 17 que todavía están por ejecutarse. Las reacciones que siguieron en los días posteriores a la detención revelaron algo sobre el estado actual del sistema político mexicano que vale la pena nombrar con precisión. El PAN nacional midió cada palabra. Somos México no midió ninguna. La gobernadora de Baja California guardó silencio inicial sobre el caso de Rufo mientras manejaba su propio incendio con los audios. Y Morena, llamativamente, no salió a celebrar. No hubo discurso triunfalista desde el oficialismo. Los funcionarios se limitaron a los datos técnicos de la investigación. Eso puede leerse como disciplina institucional o como un cálculo de que no conviene encender demasiado un fuego que todavía puede quemar hacia cualquier lado. Porque si entre las 17 órdenes pendientes hay nombres cercanos al gobierno, el silencio de hoy se vuelve la mejor inversión para mañana. Rufo entró a la historia una vez como símbolo de que México podía cambiar. Ahora, sin buscarlo, vuelve a estar en el centro de algo enorme. Esta vez, la pregunta que el país se hace en voz alta es otra. Si las 24 órdenes de aprehensión restantes se cumplen con el mismo criterio, sin distinción de partido, sin distinción de trayectoria histórica, entonces algo real está cambiando en cómo se combate el huachicol fiscal en México. Si la investigación se detiene aquí con Rufo como la única cabeza visible y las demás órdenes se archivan o se ejecutan selectivamente, entonces este capítulo pasará a la historia como lo que la oposición ya está denunciando: justicia condireccional, aplicada donde conviene políticamente y guardada donde no. La diferencia entre esos dos escenarios no la vamos a resolver esta semana. La van a resolver los nombres que caigan o no caigan en las próximas semanas. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que vamos a seguir contando aquí.